Muy buenas noches, hermanos en Cristo y amigos. Les saludo con mucho cariño, deseando se encuentren muy bien en compañía de la familia, a donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a continuar con esta serie de estudios de la palabra de Dios, en específico de la formación de la nación de Israel. El tema de hoy, Jacob se reencuentra con Esaú, sexta parte, en donde seguiremos aprendiendo cómo es que el Señor va transformando la vida de Jacob y asimismo se va iniciando la formación del pueblo de Israel. Sin más preámbulo, comenzamos. Recordemos que en el video pasado Labán y Jacob se separaron. Labán regresó a Harán y Jacob regresó a su lugar de nacimiento. Y es así que llegamos a Génesis capítulo 32, en donde Jacob, siguiendo su camino, le salieron al encuentro ángeles de Dios, y cuando les vio dijo: «Campamento de Dios es este», y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Asimismo, Jacob envió mensajeros a la tierra de Seir, al campo de Edom, a su hermano Esaú, avisándole de su regreso, que había vivido con Labán todo este tiempo, pero que ahora regresaba y tenía vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y le comunicaba esto para hallar gracia delante de sus ojos. Y leamos de los versículos 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: «Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él». Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: «Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará». Leímos que Jacob, al escuchar que su hermano venía a su encuentro, tuvo gran temor y se angustió. De pronto pensaría que nada había cambiado, que Esaú seguía con su amenaza contra él, y por eso es que decide distribuir su comitiva de personas, ganado y rebaño, por si su hermano decidía atacarlos. Sigamos con nuestra lectura de los versículos 9 al 11. Y dijo Jacob: «Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos». Muy bien, vemos cómo Jacob hizo sus planes de defensa, pero también por primera vez clama en oración a Jehová, el Dios de Abraham y de su padre Isaac, desde su encuentro con el Señor en Betel de camino a Labán, pidiéndole protección y recordándole al Señor de su pacto para con él, de que le haría bien y que su descendencia sería como la arena del mar, la cual no se puede contar por la multitud. Vemos también que Jacob temía a su hermano Esaú, pero se abriga bajo la protección del Señor. Paréntesis. Ahora vemos cómo es que Jacob empieza a desarrollar una dependencia del Señor, Dios Todopoderoso. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Leamos ahora de los versículos 14 al 16. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: «Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada». Y todo esto era estrategia de Jacob por si su hermano intentara algo contra él,
o preguntara de esto, pues dirían, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Por esta causa es que separó por manadas y dio instrucciones de que dijeran, tu siervo Jacob viene tras nosotros, pensando Jacob que con estos presentes apaciguaría la ira de su hermano por si aún seguía molesto con él acerca de lo sucedido hace años. En realidad Jacob quería ser acepto por su hermano y llegar a una reconciliación, así que aquella noche durmió en el campamento. Sigamos leyendo de los versículos 22 al 25, en donde Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. En el pasaje leímos que se levantó y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Jacob quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Se dice que aquel varón pudo ser nuestro Señor Jesucristo, en una aparición previa a su venida a esta tierra. Esto lo corroboramos en Oseas 12 de los versículos 2 al 5. Realmente Jacob se encontraba entre la espada y la pared y quizás se sentía muy abrumado con esta situación para con su hermano y todo lo que había hecho en el pasado. Así que se resistía en esta lucha con todas sus fuerzas y medios, esperando conseguir algo que le beneficiara. Y ante tal resistencia, el varón tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Seguimos leyendo de los versículos 26 al 29. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Leímos que Jacob no quería dejar al varón hasta que le bendijere. Por eso es que el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, Jacob. Y es aquí donde el varón cambia el nombre de Jacob a Israel, porque dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esto no quiere decir que venció a Dios, sino que Jacob debía aprender a ceder, a rendirse, a someterse y aferrarse a Dios en todo tiempo. De hecho, Dios pudo haber doblegado la fortaleza física de Jacob, pero ello no habría doblegado su voluntad. Por eso tuvo que tocarle con su poder en la coyuntura de su cadera. Solo un poco del poder del dedo de Dios bastó para que Jacob se sometiera. Y todo esto, por supuesto, que cambió el carácter de Jacob. Ahora él buscaría a Dios y aprendería a depender cada vez más de él. Y bien, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El nombre de Peniel significa rostro de Dios, y realmente esto fue hermoso, porque Jacob vio a Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. Dice otro pasaje que cuando había pasado Peniel le salió el sol y Jacob cojeaba de su cadera.
Y es así como surge el nombre de Israel, por el patriarca Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel, en donde Israel significa el que lucha con Dios o que Dios prevalezca. Y es así que leemos en el versículo 32: Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el varón torció el tendón de la cadera de Jacob. Y llegamos a Génesis capítulo 33. Leamos de los versículos 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Leímos que Jacob miró que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, y quizá Jacob se angustió, mas también se inclinó 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, le besó, y lloraron. Después Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y preguntó: ¿Quiénes son estos? Y Jacob respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y así pasó toda la familia y se inclinaban. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? A lo que Jacob respondió: hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Recordemos que le había llevado un presente. Mas Jacob le pidió que aceptara su presente. Además, dijo: He visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, que con tanto favor me has recibido. Entonces Esaú aceptó el presente. Así Esaú dijo a Jacob: Anda, vamos e iré delante de ti. Continuamos leyendo de los versículos 13 al 16. Y Jacob le dijo: Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Jacob observó cómo Dios había cambiado totalmente a su hermano Esaú, pues mostró amor fraternal hacia él. Pero aún así Jacob sentía un poco de temor, y es por eso que pide ir atrás, al paso del ganado y de los niños. Así que Esaú dice que le dejaría alguna de su gente, y Jacob responde casi que no es necesario. Él pide hallar gracia delante de los ojos de su señor, a lo que Esaú accede y vuelve por su camino a Seir. Sigamos leyendo de los versículos 17 al 20. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acabó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Leímos que Jacob se fue a Sucot, al este del río Jordán,
Posteriormente llegó a Siquem, que está a 108 kilómetros al norte de Jerusalén, situada entre los montes Ebal y Gerizim, y llegó sano y salvo. Así le llevó el Señor en su fidelidad. Y Jacob tuvo que cumplir con el voto que hizo al Señor en Génesis capítulo 28, de los versículos 20 al 22. Recordemos este pasaje. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora a Jacob le tocaba cumplir este voto. Tendría que dar el diezmo. Así también leímos que compró una parte del campo donde plantó su tienda por 100 monedas. Esta es la segunda posesión legal del linaje de Abraham en la tierra prometida. Pero esta tierra no era de Abraham y su descendencia porque la compraron, sino porque Dios, que es dueño de ella y de toda la tierra, así a él le plació dársela a Israel, como vimos en el primer video, en los capítulos 12 y 13 del libro de Génesis. Así también Jacob erige allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, en el mismo lugar donde Abraham había primero levantado un altar. Y Jacob da un nuevo nombre al lugar, su propio nuevo nombre, el Elohe Israel, o bien Dios, el Dios de Israel, declarando que adoraba al Omnipotente. A este tiempo, iniciándose la formación de la nación de Israel con la familia de Jacob, y por supuesto que al paso del tiempo se multiplicaría. Y llegamos a Génesis capítulo 34. De este capítulo solamente voy a dar un breve resumen. Se menciona en este capítulo de la deshonra de Dina, hija de Lea y Jacob. Esto sucede cuando Jacob se detiene a vivir en Siquem, y en este lugar es que se comete una falta muy grande a su hija Dina, pues es deshonrada, agredida, a lo que sus hermanos se enojan y no toman la mejor decisión. Por esta causa es que Jacob regresa a Betel con toda su familia. Es muy cierto que hubo un cambio en Jacob después de su encuentro con el Señor en Peniel, pero aún le faltaba crecimiento en su fe y madurez espiritual, la cual fue adquiriendo al pasar del tiempo y de las dificultades. Y así llegamos a Génesis capítulo 35, en donde Dios dijo a Jacob que se levantase y subiera a Betel, que se quedara allí e hiciera un altar al Dios que se le apareció cuando huía de su hermano Esaú. Leamos los versículos del 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Iniciamos con el llamado de Dios a Jacob para ir a Betel. Y es así que Jacob toma el liderazgo espiritual para con su familia y les pide que se despojen de los dioses ajenos, todo aquello que interviniera en tener una verdadera comunión con Dios. También pide que se purifiquen de todos sus pecados, así como su vestimenta, es decir, deben vivir conforme a la voluntad de Dios, agradándole. Todo esto para poder subir a Betel y hacer un altar ahí.
Esto era despojarse de su antigua vida y o forma de vivir y adquirir una nueva, sujetándose a la voluntad del Señor en todos los aspectos de sus vidas. Sigamos con nuestra lectura de los versículos 5 al 7. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Muy bien, resumiendo, en el capítulo 34, los hijos de Jacob no tuvieron una reacción correcta con respecto a la deshonra que sufrió Dina y tuvo un desenlace fatal. Por esto, temían las ciudades que estaban en sus alrededores y no los persiguieron. Entonces, Jacob pide a su familia un cambio en su vida, no más idolatría. De hecho, habría que aprender a llevar una vida correcta en obediencia a Dios. Por fin Jacob llegó a Betel y edificó altar allí y le llamó El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano en su primer paso por Betel. Sigamos leyendo de los versículos 9 al 12. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Leímos que el Señor Dios Todopoderoso se aparece nuevamente a Jacob y le bendice, y le cambia el nombre. Ya no será su nombre Jacob, sino Israel. También le dice: Yo soy el Dios omnipotente, es decir, el Dios que todo lo puede. Y le dice: Crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti. Además, la tierra que le prometió a Abraham e Isaac se la daría a él y a su descendencia después de él. Después de esto, Dios se fue de aquel lugar, y Jacob erigió una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y este es el lugar donde Dios habló con Jacob, Betel. Continuamos leyendo en los versículos 16 al 18. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En este pasaje se habla de la muerte de Raquel y el nacimiento de su segundo hijo con Jacob, en donde Jacob le llama Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Pero al nacimiento de Benjamín, Raquel murió y fue un golpe muy duro para Jacob, pues amaba a Raquel y de hecho amó mucho a sus hijos José y Benjamín, a tal grado de provocar celos a sus otros hijos. Raquel fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob pilar sobre su sepultura, y esta señal está hasta el día de hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar.
Y por último, de los versículos 22 al 26, encontramos los nombres de los hijos de Jacob, los cuales fueron 12. Leamos: hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y de estos 12 hijos es que fueron formadas las 12 tribus de Israel, en donde al pasar del tiempo se fue multiplicando esta nación. Y bueno, el comportamiento de José y Benjamín al paso del tiempo fue muy diferente al de sus otros hermanos, y esto fue notorio. Y terminamos este capítulo de Génesis 35 con la muerte de Isaac. Leamos de los versículos 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. En estos versículos leímos que Jacob viene a Isaac, su padre, en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, y vivió Isaac 180 años. Así murió Isaac, y lo sepultaron Jacob y Esaú, sus hijos, y este acontecimiento volvió a juntarlos. Y así hemos llegado al final de este video. Y ahora podemos decir que tenemos un poco más de conocimiento de cómo es que se formó esta nación de Israel, en donde los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Y de estos 12 hijos de Jacob es que son formadas las 12 tribus de Israel. Y poco a poco esta nación fue creciendo. Bueno, si el Señor me permite, nos escuchamos pronto. Que el Señor les bendiga grandemente y por favor, suscríbete y comparte el contenido de este canal para que más personas conozcan la palabra de Dios. Hasta pronto. Maranata, Cristo viene.